Hermanos, buenos días, el Señor me los bendiga, qué bueno después de este ratito de alabanza y de oración que pudimos compartir juntos. Realmente estos espacios son espacios de liberación, espacios en los que podemos venir delante del Señor y presentar nuestras peticiones, además de que nos sentimos cerquita de ustedes cada vez que hacemos esos raticos de conversación y podemos leer sus comentarios y ver que ustedes están ahí con nosotros, pues nos ayudan bastantísimo. Miren, hace 8 días les estaba hablando acerca de una de las emociones que la gente ha venido sintiendo durante este tiempo y es el temor. Y veíamos a la luz de la palabra y a través de Josué cómo el Señor nos decía: esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes porque yo voy a estar contigo donde quiera que vayas. Pero hay otra emoción que también la gente me sigue comentando y que también hemos venido dándonos cuenta que es un problema que está aquejando a muchísima gente, y es que la gente está cayendo en depresión, están viviendo con una sensación de desaliento, con una sensación de desesperanza. Y quiero en esta mañana que hablemos acerca de de la manera de Dios para ayudarnos a superar esos momentos de depresión. La depresión es un problema bastante importante y tenemos que darle la importancia que se merece. Y antes de comenzar el tema, quiero hablarles lo que dice la Organización Mundial de la Salud respecto a la depresión. Dice así, la depresión es un trastorno mental frecuente que se caracteriza por la presencia de tristeza, pérdida de interés o placer respecto a las cosas, sentimientos de culpa, falta de autoestima, trastornos del sueño, trastornos del apetito, sensación de cansancio y falta de concentración. Cuando una persona está triste, no necesariamente se encuentra deprimida. La depresión tiene distintas variaciones según el estado de ánimo de la persona, y las respuestas emocionales breves a los problemas de la vida muestran o son un detonante acerca de esta situación. Esta es una enfermedad que puede volverse crónica y puede disminuir la capacidad de la gente para trabajar, para estudiar, para socializar, para concentrarse, para ejecutar algunos tipos de tareas que son cotidianas. Va a tener episodios fuertes en los que no quiere levantarse, en el que siente que ya no quiere hacer nada. Puede clasificarse en leve, pueden ser síntomas leves, pueden ser síntomas moderados o pueden ser graves. Se calcula, según la Organización Mundial de la Salud, que en el mundo hay 350 millones de personas que se encuentran afectadas con la depresión, y según la Organización Mundial de la Salud, el 4.7% de los colombianos sufren de depresión, o sea, más o menos un cálculo de 2.300.000, 2.400.000 personas en Colombia están sufriendo esta situación. Pero con todo lo que estamos viviendo y las crisis que se están levantando, crisis económicas, crisis de separación, crisis afectivas, crisis anímicas, pues han aumentado muchísimo más estos indicadores. Así que hoy quiero que entendamos cómo el Señor quiere ayudarnos a superar también esta emoción y a superar este proceso que podemos vivir cualquiera de nosotros en algún momento, y que vamos a ver a la luz de la Biblia que también muchos personajes bíblicos pasaron por esta situación y Dios les ayudó a salir, y quiero que sea lo que nosotros hagamos hoy para poder superar este tipo de emoción, como lo aprendíamos también a superar el miedo la semana pasada. Y quiero que aprendamos también a confrontar esta situación y a superarla. Todos tenemos momentos en los que nos desanimamos, todos tenemos momentos en los que sentimos que las cosas no van a cambiar, pero todos también sabemos que las situaciones de la vida, las frustraciones de la vida, pueden causar que lleguemos a este tipo de episodios. Tal vez una sensación de desespero, de falta de esperanza, de un pesimismo, hace que caigamos en la depresión. La depresión hace que la gente cambie su estado de ánimo, que estén irritables, que se sientan cansados y diferentes tipos de cosas. Pero permítanme decirles, antes de entrar en el mensaje, y quiero que lo anoten allá en sus notas, y es que la depresión no es realmente el problema. O sea, podemos sufrirla. El problema es lo que causa tu depresión y cómo lo enfrentas. El problema es la manera como tú respondes a ella. O sea, ella puede llegarle a cualquier persona, ella puede venir y tratar de quitarte el gozo y la paz que el Señor te ha dado. El problema es cómo la vas a enfrentar. La depresión simplemente es una luz de advertencia.
Es así como cuando en tu carro, en el dash, en el tablero del carro se ven las luces de la batería, las luces que giran, las luces del agua, de la temperatura, de la gasolina. Y cuando alguna de estas luces se encienden, estos indicadores, lo que están diciendo es que si es la lucecita de la gasolina, pues que la gasolina está pronta a terminar, o si es la batería, que hay algún inconveniente. Así que la depresión en el cuerpo, en la persona, en el cuerpo humano, también es una lucecita que nos dice que algo está mal, es un indicador de que algo está mal. Así que no necesariamente la depresión es el problema, sino cómo tú vayas a responder en ella es lo que tienes que prestarle atención en esta mañana. El rey David, todos lo conocemos como un salmista increíble, escribió unos de los más bellos salmos, unos o varios de los más bellos salmos, mientras se encontraba en depresión o mientras se encontraba en una tristeza profunda. Si alguna vez has leído los salmos, te darás cuenta que muchos de ellos los escribía desde un punto desanimado, desde un punto de su vida en el que estaba triste, estaba perseguido, agotado, y en esos momentos fue donde escribió estos salmos. Quiero que entiendas que la depresión es apenas la punta del iceberg, o sea, esto es lo que se ve en la superficie, pero la raíz de la depresión es mucho más profunda. Y cuando tú estudias las escrituras, yo estudiando las escrituras me encontré con al menos 15 o 16 diferentes causas de la depresión. No vamos a tener tiempo en este ratito para verlas todas, pero hoy quiero que nos enfoquemos en 3 grandes hombres de la Biblia. Quiero que veamos estos varones de Dios, cómo estuvieron deprimidos y cómo cada uno de ellos le pidieron a Dios en su momento de depresión que les quitara la vida, que los matara, que no los dejara seguir viviendo. Estaban tan desesperados en su proceso de depresión que ya no querían seguir adelante. Y precisamente de eso es lo que quiero que hablemos en esta mañana, porque estos hombres nos demuestran que la causa importante de la depresión, tal vez tú las vas a vivir, tal vez yo las voy a vivir y pueden llevarnos a este momento, pero también ellos nos enseñan que Dios puede sacarnos de esta situación. Y vamos entonces a mirar estos 3 personajes en 3 pasajes diferentes. Vamos a primero ver los personajes, después vamos a ver las causas de la depresión de cada uno de estos 3 y después vamos a ver lo que Dios hizo en las vidas de cada uno de ellos, cómo los sacó de esa situación. Entonces empezamos con el primero de estos varones. Y vamos a ver el primero de ellos, lo vamos a encontrar en el libro de Números, así que les pido por favor que vayan a su Biblia y vamos a buscar el libro de Números y ahí vamos a encontrar la historia de Moisés. Moisés, como muchos saben y conocen la historia, había sacado a los israelitas de Egipto, había vagado por el desierto con ellos, habían cruzado el Mar Rojo, Dios había provisto para ellos comida, había estado con ellos durante 40 años cuidándolos, recibieron el maná, así que llega el momento en que se cansaron de comer maná. No me imagino de cuántas maneras en 40 años se puede preparar, de maneras diferentes se prepara el maná, pero llegó el momento en que ellos estaban desanimados, estaban cansados, así que ¿qué hizo el pueblo? Empezaron a llevar todas sus quejas a Moisés. Buscaban a Moisés. Moisés se convierte en el centro de la queja de todas estas casi 2 millones de personas. Yo quiero que usted se ponga por un momento en los zapatos de Moisés. Imagínese usted ser la oficina de quejas de casi 2 millones de personas y todo el mundo llegando a tu casa a decirte: mira que tengo un problema con fulanito, mira que tengo un problema con sutanito, mira que es que tengo esta uña que me duele o este pie, o tengo problema con mi esposa o con mis hijos o con mi trabajo. Eso pasó con Moisés. Todos estaban llegando a donde Moisés a llevar sus quejas. Moisés, necesitamos esto. Moisés, nos cansamos del maná. Moisés, queremos carne. Moisés, tenemos esto, aquello. Moisés, tenemos problemas o pleitos con los de tal carpa y los de tal familia. Así que Moisés empezó a escuchar y escuchar estas quejas y llegó el momento en que se cansó, se sintió desanimado. Todas las personas se quejaban, incluso a pesar de los milagros, a pesar de todo lo que Dios había hecho por ellos y cómo les había demostrado su compañía. Ellos seguían quejándose, siempre estaban frustrados. Así que vamos ahí en su libro, en su Biblia, como la tienen ya, espero que la tengan ahí ya, en Números. Entonces vamos a ir al capítulo 11. Números capítulo 11 y vamos a leer el versículo 10 en adelante. Y lo vamos a ir leyendo. Mire lo que dice así el versículo 10. Voy a leer para ustedes la Nueva Traducción Viviente. Y dice así: entonces Moisés escuchó los lloriqueos de las familias a la entrada de sus carpas. Yo quiero que usted se imagine esto por un momento.
Él está ahí en su tienda, y aquí está su tienda en el centro, tiene las 4 esquinas, y en cada una de las esquinas de su carpa había filas de personas esperando para entrar a quejarse con Moisés. Era muchísima gente todo el día, todo el tiempo haciendo fila para hablar con Moisés y quejarse de sus situaciones. Suficiente razón ya para deprimirse. Pero miren cómo sigue diciendo el texto. Sigamos en el versículo 11 hasta el 13. Dice: ¿por qué me tratas así? Aquí Moisés ya le está hablando al Señor, está hablando a Dios. ¿Por qué me tratas así? A mí, tu servidor, con tanta dureza. Ten misericordia de mí. ¿Qué hice para merecer la carga de todo este pueblo? ¿Acaso yo los engendré? ¿Los traje yo al mundo? ¿Por qué me dijiste que los llevara en mis brazos como una madre a un bebé de pecho? ¿Cómo puedo llevarlos a la tierra que juraste dar a sus antepasados? ¿De dónde se supone que voy a conseguir carne para toda esta gente? No dejan de quejarse conmigo diciendo: danos carne para comer. Y mire lo que dice el versículo 14. Solo no puedo soportar a todo este pueblo. La carga es demasiado pesada. Si esta es la manera como piensas tratarme, mire lo que dice: si esta es la manera como piensas tratarme, sería mejor que me mataras. Hazme ese favor y ahórrame esta miseria. Mire lo que Moisés le está diciendo al Señor. Señor, porque yo, mire, esta gente está quejándose todo el tiempo, nada de lo que yo les hago es suficiente, todos los milagros que tú has hecho y siguen ahí todo el tiempo, hemos caminado, hemos recorrido, hemos aguantado sol, hemos aguantado el frío en las noches, hemos estado ahí y esta gente todo el tiempo está quejándose, tú vienes y nos provees y ellos siempre están quejándose. Así que Moisés está tan desanimado que viene y se lo dice al Señor, dice: me siento deprimido, me siento desanimado, si esto es lo que yo voy a tener que hacer, pues esta carga es demasiado fuerte, mejor déjame morir, por favor, quítame esta carga. Él tiene un caso fuerte de depresión y más adelante vamos a volver a ver este caso. Vamos a ir al segundo varón de esta mañana que vamos a estudiar, y el segundo hombre que quiero que veamos lo vamos a encontrar en el libro de Primera de Reyes. Primera de Reyes. Vamos a estar viendo capítulo 18 y 19. Y este es el segundo hombre que quiero que le hablemos. Estaba tan deprimido para este momento que también le pidió a Dios que lo dejara morir. Su nombre era Elías. Elías era un gran profeta de Dios. Toda la nación, para el momento en que Elías era el profeta, se había hecho pagana. Cada uno estaba haciendo lo que quería. La nación se había apartado del Dios verdadero y había empezado a adorar al Dios Baal. Así que Baal, como muchos saben, era el Dios del sexo, y el culto a Baal era un culto bastante pervertido, era una religión pagana bastante terrible. Así que Elías se cansa y un día enfrenta al rey y le dice: bueno, me estoy cansando de este pueblo que no toma una decisión, o siguen al Dios verdadero o siguen al Dios Baal. Así que, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a reunir en el Monte Carmelo y nos vamos a enfrentar. Vamos a hacer algo así como un tipo de enfrentamiento de dioses, como un concurso de dioses, a ver cuál realmente es el Dios verdadero. Así que Elías desafía a 450 profetas de Baal a que demostraran si su Dios Baal era el Dios verdadero. Entonces él les dice: vamos a enfrentarnos en el monte, y una vez pues que vayamos y llamemos a nuestros dioses, veremos a ver quién es el que está diciendo la verdad y cuál es el Dios verdadero. Entonces vamos en sus Biblias, Primera de Reyes, y vamos a leer en el capítulo 18, vamos a leer versículos del 22 al 24. Dice así: entonces Elías les dijo, aquí le está hablando cuando fue y los desafió. Elías les dijo: yo soy el único profeta que queda, pero Baal tiene 450 profetas. Ahora traigan 2 toros. Los profetas de Baal pueden escoger el toro que quieran, que luego lo corten en pedazos, lo pongan sobre la leña de su altar, pero sin prenderle fuego. Yo voy a preparar el otro toro, y lo pondré sobre la leña del altar, y tampoco le prenderé fuego. Después invoquen ustedes el nombre de su Dios, y yo invocaré el nombre del Señor. El Dios que responda enviando fuego sobre la madera, ese es el Dios verdadero. Y toda la gente estuvo de acuerdo, dice la palabra. Mire qué pasó acá. Dice la palabra que todo el mundo estuvo dispuesto a este desafío, así que los profetas de Baal prepararon el altar, pusieron ahí el sacrificio, el toro, y empezaron a brincar. Estuvieron allí durante todo el día. Llegó el mediodía, pasó la mañana, pasó el mediodía, empezó la tarde. Brincaron, marcharon, bailaron, gritaron cosas, estaban alrededor y nada pasaba.
se cortaron con cuchillos o con espadas como tenían por costumbre hacer y nada pasaba. Elías mirándolos se burlaba de ellos y les decía, ¿por qué no gritan más duro? Pues, o bailan más, es que de pronto pues el Dios como es su Dios, pues de pronto está durmiendo, se quedó dormidito, entonces pues griten más a ver si se despierta. Ah, no, quizás se fue de vacaciones o está haciendo sus necesidades. O sea, todo el tiempo Elías estaba burlando, pero llegó el turno de Elías. Y en el momento en que Elías viene y ora y llama a Dios, el Señor responde de manera inmediata. Dios responde con fuego, consumió todo el sacrificio ofrecido y la gente dijo, wow, o sea, no hay otra opción. Ya sabemos cuál es el Dios verdadero, vamos a servir al verdadero Dios. Entonces tomaron a estos 450 profetas de Baal, los llevaron hacia el valle y allí los mataron. Así que la reina, la esposa del rey, la reina Jezabel, que realmente era bastante mala y perversa, esta mujer era una adoradora de Baal. Cuando ella se entera y le llega a sus oídos todo lo que Elías había hecho, entonces le manda a Elías un mensajito. Ella le manda un mensajito y le dice, bueno, hermanito Elías, quiero que sepa que mañana a esta hora tú vas a estar muerto. O sea, yo no voy a parar, no voy a descansar acá hasta que tú mueras. Y yo sé que para esta hora mañana yo ya habré cumplido con esa misión. Cuando Elías recibe ese mensaje, dice la Biblia que tuvo miedo y huyó para salvar su vida. No le tuvo miedo a 450 hombres a los que iba a enfrentar, pero cuando una mujer le dijo que le iba a perseguir para matarlo, él se llenó de miedo, se fue corriendo, se fue al desierto porque realmente estaba preocupado de lo que podía pasar. Se escondió en una cueva, está allí todo deprimido y mire como dice la Biblia, Primera de Reyes, capítulo 19, y vamos a leer del versículo 1 al 4. Primera de Reyes, capítulo 19, versículo del 1 al 4. Voy a esperar que usted lo tenga, ojalá lo haya encontrado. Y quiero leer lo que dice la palabra. Dice así. Cuando Acab llegó a su casa, le contó a Jezabel todo lo que Elías había hecho, incluso la manera en que había matado a todos los profetas de Baal. Entonces Jezabel le mandó este mensaje a Elías. Que los dioses me hieran e incluso me maten, si mañana a esta hora yo no te he matado, así como tú los mataste a ellos. Elías tuvo miedo y huyó para salvar su vida. Se fue a Beerseba, una ciudad de Judá, y dejó allí a su sirviente. Luego siguió solo todo el día hasta llegar al desierto. Se sentó bajo un solitario árbol de retama y pidió morirse. Basta ya, Señor, quítame la vida, porque no soy mejor que mis antepasados que ya murieron. Fíjese lo que está diciendo la palabra aquí. Jezabel se molestó por lo que Elías hizo. Elías comienza a tener miedo por la amenaza de Jezabel, así que toma la decisión de esconderse, se deprime tanto y tiene tanto miedo que le dice, Señor, ok, pues ya igual déjeme morir porque ya yo soy el único que quedo de todos modos, entonces pues aquí lo único que me queda es morirme. Ya él estaba dispuesto por la amenaza que Jezabel le había hecho y ya en un minuto volvemos a este segundo varón. Vamos a ver el tercero, que también estuvo en una depresión muy fuerte, le pidió al Señor que terminara con su vida y este hombre fue Jonás. Y vamos a ir a Jonás en sus Biblias, Jonás capítulo 4. ¿Qué pasa con Jonás? Hace poco les prediqué acerca de Jonás. Jonás, el Señor le pide que vaya y le da un mandato y le dice que vaya a la nación de Asiria, a una ciudad que se llama Nínive. Era la ciudad más grande del mundo para ese momento y entonces esta ciudad era una ciudad terriblemente inmoral. Estaba cada uno hacia lo que quería, terriblemente alejados de Dios. Nínive disgustó tanto al Señor que Sodoma y Gomorra ante Nínive se veía como un paseo de olla, como un picnic, como una escuela dominical. Así que esta gente hizo todo tipo de cosas. Aparte de eso, Nínive era archienemigo de Israel, era el peor de los enemigos. Y Dios le dice a Jonás, quiero que vayas a Nínive, quiero que le digas que yo pienso destruir la ciudad, quiero que les prediques y quiero ojalá se arrepientan y bueno, si se arrepienten las cosas van a estar bien y yo voy a salvar esa nación. Jonás se molesta. Jonás dice, de ninguna manera, yo odio a esta gente. Para este momento nos damos cuenta que Jonás tenía problemas de prejuicios, ¿no? Con las naciones. Así que Jonás, en lugar de obedecer lo que Dios le dijo que fuera, Jonás se fue al otro extremo. Dios le dijo que fuera a Nínive a predicar y él se fue en la dirección opuesta y se fue a Tarsis. Él no quiso obedecer.
Dios tenía un plan B, como lo veíamos hace unos días. Jonás toma un pequeño barco, compra el tiquete, se sube al barco, viene una gran tormenta. Finalmente él es arrojado fuera del barco, un gran pez se lo come y se lo traga y dura 3 días en el vientre de ese pez hasta que él clama al Señor. El Señor, da la orden, el pez lo expulsa y Jonás terminó obedeciendo lo que el Señor le había pedido, a las malas, a regañadientes, pero igual terminó obedeciendo. Va a Nínive, predica, ¿y qué pasa? Pues que la gente de Nínive se vuelve a Dios, oran, entran en ayuno, todo lo que el Señor había dicho que iba a hacer, pues no lo hizo porque el corazón de este pueblo se volvió hacia el Señor y Jonás se molesta y se deprime tanto, estaba tan molesto por sus prejuicios respecto a la gente de Nínive, que mire lo que dice Jonás, capítulo 4, estamos en Jonás, capítulo 4, leamos del versículo del 1 al 3. Jonás, capítulo 4, versículo del 1 al 3. Mire lo que dice. Este cambio de planes, ¿cuál cambio de planes? Pues de que el Señor había dicho que iba a destruir a Nínive. Dentro de 40 días Nínive será destruido. Pero esta gente entró en ayuno, entró en oración, se arrepintieron de lo malo que había hecho, así que hubo un cambio de planes. Dice, este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor. Mire cómo le dijo: Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Y mire lo que dice el versículo 3. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo si lo que yo predije no sucederá. No, pues es que voy a quedar mal, yo prefiero morirme, si lo que yo predije no va a salir, así que mejor quítame la vida. Mire lo que está pasando acá. Estos 3 hombres que acabamos de leer, Moisés, vimos a Elías y vimos a Jonás, estaban deprimidos por varias razones. Y es interesante que antes que analicemos las causas, es que los 3 eran exitosos. Los 3 estaban en la cima de su carrera. Moisés había llevado a 2 millones de personas, después de 400 años de esclavitud, los había logrado llevar a la libertad, a través de plagas, a través de señales, a través de muchas cosas, había sido un éxito. Ok, después Elías acaba de hacer uno de los milagros más fantásticos del Antiguo Testamento. Había logrado que cayera fuego sobre este sacrificio que estaba presentando delante del Señor. Y Jonás había predicado en una de las ciudades más grandes de su época, que estaban terriblemente apartadas, y toda la gente se había convertido. La gente se había, por su predicación y por su mensaje, la gente se había sentido mal por la vida que habían vivido. Mire lo que pasa acá. Los 3 enormes servidores del Señor. Los 3 exitosos. Pero también los 3 en depresión. Ellos tenían más motivos para estar contentos que para estar deprimidos. Así que la lección es esta. Yo quiero que entiendas que por cada cima de alguna montaña, por cada éxito que tengas, siempre van a venir valles, siempre van a venir momentos difíciles. O sea, no todo en la vida es color de rosa. El Señor Jesucristo nos dijo, en este mundo tendréis aflicción, pero confiad, porque yo he vencido al mundo. Confíen. Por eso también nos dice la palabra que aunque tú y yo andemos en valles de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque el Señor prometió que estaría con nosotros. Y como aprendíamos hace 8 días de Josué, Él nos dice, esfuércense y sean valientes. Si solamente la vida va a ser de éxitos y de victorias, ¿por qué esforzarnos y por qué vamos a necesitar valentía? Si todo va a salir súper bien. Así que yo quiero que entiendas que todos vamos a tener situaciones difíciles, todos pasamos momentos de crisis, todos pasamos situaciones duras en la vida, todos vamos a tener momentos de muchísimo éxito, pero también vamos a tener valles entre esos éxitos. Estos 3 varones fueron un éxito, sin embargo estaban desanimados, estaban deprimidos, y yo quiero que se fijen en otra cosa que es supremamente importante. Y es que Dios les permitió a cada uno de ellos que se quejaran. Dios no trató de detenerlos, Dios los dejó que sacaran sus sentimientos antes de hacer algo al respecto. Él no dijo, no, Moisés, no vengas a decirme que no, que te quieres morir, no me hagas eso, mira, no. No me digas que estás desanimado, o no, Elías, por favor, ¿cómo me vas a decir que te quieres morir? O Jonás, por favor. No, Él los dejó que se expresaran, lo que sentían, Él los dejó que se quejaran. Pregunto, ¿alguna vez te has quejado con Dios? Porque yo sí. Muchas veces,
Le he dicho, bueno, Señor, ¿por qué esta enfermedad? Señor, ¿por qué esta situación? Señor, ¿por qué ocurren muchas cosas? Porque simplemente tengo que decírselo. O sea, Dios no va a dejar de ser Dios. Dios a mí no me tiene por qué dar explicaciones. Dios es un Dios soberano, pero yo puedo quejarme y decirle, no estoy de acuerdo, estoy triste, estoy aburrido, me siento mal, esto no me gustó. Dios dice, adelante, quéjate, ven delante de Él y dile las cosas. Todo está bien cuando tú le vienes delante del Señor y eres honesto. Y Él siempre va a permitir que tú le digas y va a dejarte hablar y Él va a decir, ok, cuando termines yo te daré la respuesta. Miren, todos estaban en la cima de su carrera. Entonces, ¿qué causó la depresión? ¿Qué fue lo que hizo que estos hombres llegaran a un momento? Si estaban en la cima de su carrera, pues, y les estaba yendo súper bien y habían sido un éxito en cuanto al propósito o al mandato del Señor, ¿qué pasó? Mire, pueden ser muchas cosas, la amargura, la culpa, el aburrimiento, la decepción, muchas cosas te pueden llevar a ti y a mí a tener estos momentos de depresión. En el caso específico de estos tres hombres, quiero que veamos las causas de su depresión de cada uno de ellos. Primero, miremos la causa de la depresión o cuál fue el problema en el caso de Moisés. Y en el caso de Moisés su problema principal fue la fatiga. Él estaba físicamente y emocionalmente cansado y agotado. Venía de estar caminando con esta gente, venía de estar luchando con esta gente. Acuérdense que ellos todo el tiempo se estaban quejando, pero ¿por qué nos trajiste a morir en el desierto? ¿Por qué no nos dejaste morir allá en Egipto? ¿Por qué no era mejor que muriéramos? Todo el tiempo se estaban quejando, que si porque había maná, que si porque había carne, que si porque el agua, todo el tiempo. Y él caminando y agotado físicamente y con ese sol y con sed y con hambre y con todo. Así que todo se le vino encima y estaba tan cansado y estaba con tanto estrés que esto terminó agotándolo emocionalmente y lo llevó a deprimirse. Miren, mucha de nuestra depresión espiritual se basa en cansancio físico. Tal vez estás agotado de tanto luchar, tal vez físicamente te has esforzado tanto porque algo se dé y no ves que no ves los resultados y entonces empieza a deprimirte. Yo sé esto por experiencia personal, en muchos eventos que hemos planeado y hemos hecho un montón de cosas para hacerlo y nos hemos cansado noches tras noches echando y un montón de cosas y cuando lo hacemos no sale como esperamos, entonces viene la tristeza. Tú lo resuelves, esto lo puedes resolver con una mejor dieta, con más horas de sueño. Shakespeare dijo alguna vez, nadie puede ser un filósofo con un dolor de muela. Si estás cansado, difícilmente vas a poder dar el 100% de ti, así que él estaba cansado. Pero no solamente Moisés. En este caso, también los otros dos hombres, o sea, tanto Moisés como Jonás y como Elías, estaban cansados, tenían problemas físicos. Acuérdense que Elías había salido corriendo, caminó muchísimo, tuvo un recorrido más o menos de 48 kilómetros, así que él tuvo que caminar todo eso para poder meterse hacia la cueva en el desierto, todo el tiempo que había estado allá en el monte. Él realmente se sentía agotado también, eso también deprime. Jonás, acuérdense que Jonás cuando recibe, él da el mensaje, va y se recuesta, recibe una insolación terrible porque el árbol que cubría la sombra pues ya no estaba, así que se insola. Dios había puesto este árbol, les contaba esa historia la vez pasada, así que también había un cansancio físico y la base y la parte física también es una base para que caigamos en depresión. ¿Cuál fue la solución de Dios para el problema de Moisés? ¿Cómo Dios ayudó a Moisés a superar esta situación? Y la solución de Dios para Moisés era que Moisés delegara, que compartiera sus cargas. Simplemente estaba haciendo demasiado y ese era su problema. Yo quiero que usted piense por un momento. Si estás deprimido, fíjate si lo que tienes es un cansancio físico, porque no has delegado, porque hay un problema más profundo. La cuestión profunda en el caso de Moisés era la siguiente. Moisés estaba tratando de hacer todo a su manera, todo en su propio esfuerzo. Él estaba tratando de llevar una responsabilidad que Dios nunca quiso que llevara. Siempre caemos en problemas cuando tratamos de jugar a ser Dios. Era deber de Dios proveer la comida para todos los israelitas. No era Moisés. Moisés no tenía por qué preocuparse porque le estaban pidiendo carne. Solamente ve y dile al Señor que le estaban pidiendo carne. Pero él estaba completamente cargado. Pero cuando Moisés comenzó a sentir la presión de la gente y a aceptar una responsabilidad que no le correspondía, entonces entró en depresión. Cuando tú empiezas a tomar los problemas de tu esposo, de tu esposa, de tus hijos, de tus vecinos, de tus familiares y empiezas a tratar de resolverlos, aparte de eso resolver tu trabajo, las cosas en tu casa, te vas a cansar, te vas a fatigar porque no vas a poder hacerlo. Nos metemos en problemas cuando tratamos de hacer las cosas que le corresponden a Dios. Así que yo quiero hacerles una pregunta, quiero que ahí lo piensen, quiero hacerles unas preguntas.
Hay algunas áreas de tu vida en la que tú te estás negando en darle a Dios el control. Hay alguna parte de tu vida en la que tú te has negado a entregarle ese control al Señor y estás asumiendo una responsabilidad que tú le puedes decir, Señor, yo no sé cómo manejarlo, o al contrario, estás diciendo, no, Dios, tranquilo, yo lo puedo manejar, y te estás agotando, te estás cansando, estás tratando de ser Dios. Y te lo he dicho antes, es una experiencia relajante cuando tú renuncias a ser el director general del universo. Créeme que el mundo no se va a caer. Créeme que la empresa no se va a terminar. Créeme que tu familia no va todo a cambiar porque tú dejes de hacer algunas cosas que no. Hay gente que nunca pide vacaciones en su empresa porque cree que si sale de vacaciones la empresa va a quebrar. Hay gente que nunca sale a vacaciones con su familia porque cree que si dejan su casa sola unas tres días, entonces la casa, pues cuando vengan ya no la van a encontrar. Entonces estás tratando de manejar todas las cosas y Dios lo que te está diciendo en esta mañana es relájate. Hay cosas que yo voy a manejar. Hay cosas que sí tú vas a tratar de hacerlas, pero créeme que el mundo no se va a desmoronar cuando tú se lo entregues a Dios. Dios te dice, ese no es tu deber, yo me voy a encargar de esas situaciones. El problema de Moisés no era solo que él se negaba a delegar, sino que la razón más profunda en el caso de la depresión de Moisés es que estaba tratando de ser Dios. Y cuando uno intenta ser Dios, manejar su vida a mi manera y yo ser mi propio Dios, cuando yo intento tomar las decisiones a mi modo, con mis principios, con mis valores, sin tomar en cuenta los valores y los principios de Dios, me estoy exponiendo a la depresión. Además, la preocupación, la culpa y un montón de cosas van a venir a hacerme sentir mal. Así que la primera causa para que tú puedas caer en depresión es querer hacer las cosas en tus fuerzas y no en las fuerzas de Dios, que eso es lo que le estaba pasando a Moisés, un cansancio físico fuerte. ¿Cuál fue la causa de la depresión de Elías? Vamos entonces al varón número 2, Elías. ¿Qué fue lo que llevó a Elías a esta depresión siendo que acababa de tener tremendo éxito? Pero ya lo leímos, el problema de Elías fue el miedo. Tenía tanto miedo que quedó paralizado, tenía miedo de morir, tenía miedo de sus enemigos, tenía miedo de Jezabel, huyó de la situación. Él no se quedó a enfrentar a Jezabel como enfrentó a los profetas de Baal. Él no dijo, con que Jezabel mandó a decir esto, pues ya veremos, vamos a hablar con ella. No, él lo que hizo fue salir corriendo, se puso completamente solo, y lo peor no es eso, no es que él salga corriendo, sino que empezó a compadecerse y decir, pobrecito yo estoy solo, ya yo era el único que quedaba. Y entonces cuando viene esa actitud de autocompasión, entonces pues vas a caer en depresión, porque empiezas a poner los ojos en ti mismo, empiezas a tener autoconmiseración, empiezas a decir, pobre de mí, yo estoy tan solo y a mí nadie me ayuda y nadie sabe lo que yo estoy viviendo y a todo el mundo le va bien y a mí no. Y Elías empezó, yo estoy tan solo, todos murieron. En lugar de haberse enfocado en él hubiera puesto los ojos en todo el pueblo que había estado ahí, había estado dándose cuenta quién era el Dios verdadero. Así que si usted quiere salir un poquito de su depresión, que no sé si alguno de ustedes la esté viviendo, fíjese lo que la otra gente está viviendo, enfóquese en la gente también y no te enfoques tanto en ti mismo. Empieza a ayudar a la gente, ayuda a la gente y te vas a dar cuenta que hay gente que aún a pesar de sus situaciones siguen caminando hacia adelante. El problema de Elías era el miedo. Se sentía como que todo el mundo estaba en su contra, como que nadie apreciaba lo que él estaba haciendo. Pero fíjense que Moisés y Jonás también les pasó lo mismo, también tuvieron miedo. Moisés le dijo, Dios, si me trajiste aquí para hacerme esto, no, mejor déjame morir. Y Jonás le dijo, Dios, pero yo cómo voy a volver a mi tierra, a mi pueblo, si yo le prediqué a esta gente que eran mis enemigos, pues ahora todo el mundo me va a odiar cuando yo vuelva. Y entonces empezó a sentir lástima de sí mismo. Cuando nosotros tenemos miedo de una situación difícil y no la enfrentamos, vamos a deprimirnos. Esa situación va a estar dando vueltas en tu mente porque tú puedes fingir que esa situación no está pasando, tú la puedes esconder, tú puedes fingir que no pasa nada y que tu matrimonio está todo bien, que tus hijos todo está bien, que en tu trabajo todo está bien, pero te vas a deprimir porque te estás consumiendo, porque no has enfrentado el problema. La gente le tiene miedo a la confrontación, pero necesitas decir lo que está pasando, necesitas enfrentar esa situación. No le tengas miedo a la gente, no le tengas miedo a las situaciones, no les tengas miedo, enfrenta la situación porque eso va a ayudar a fortalecer tu carácter. Si es una relación, va a fortalecer esa relación porque es mejor que tú hables con sinceridad y enfrentes esta situación. Yo he aprendido poco a poco de la experiencia y es que nunca es la voluntad de Dios ni para ti ni para mí que nos alejemos de una situación difícil.
No, esa no es su voluntad, sino que aprendamos de ella. Dios quiere que tú crezcas a través de estas situaciones, así que Él va a ponernos en una situación que parece imposible, que parece difícil, y entonces nosotros confesamos nuestra incapacidad, nos comprometemos al Señor, pero luego dejamos que el Señor nos dé la solución y venimos y la confrontamos. ¿Cuál es la solución de Dios para el miedo? ¿Cuál fue la solución de Dios para el miedo egocéntrico? Porque estaba basado solo en Elías, de él. ¿Cuál fue la solución para el Señor sacarlo de ahí? Y es que cuando él dijo, Señor, es que yo estoy solo y solamente yo quedé, el Señor le dijo, no, un momentito. Hay algo que necesito que recuerdes, y es que hay 7,000 personas en esta nación de Israel que nunca se postraron ante Baal. O sea, tú no eres solo. Sí, tal vez eres de los pocos profetas que quedan, pero hay mucha gente que sigue creyendo en mí. Habían otras personas a las que Dios les había dado una promesa, igual que Elías, donde les había dicho, yo estaré con ustedes, yo estoy contigo. Así que cuando tú te deprimes, y cuando entras en esa tristeza y esa falta de esperanza y ese miedo y esa fatiga y ese cansancio, tienes que ir a las promesas de Dios. En todos mis mensajes durante el resto de la vida que me quede, siempre te voy a hablar de lo mismo. Ve a las promesas de la Biblia, porque es necesario que las estudies y que las conozcas. Si no las estudias, no vas a conocer sus promesas. Y cuando estés triste, cuando estás desanimado y deprimido, no vas a saber dónde encontrarlas, ni el Espíritu va a hablar a tu espíritu de cuáles fueron esas promesas que tú abrazaste. Mire, Dios le dio una promesa y Dios le dijo, yo estoy contigo, no te preocupes, acabas de hacer un milagro con 450 profetas que estaban en tu contra, toda la nación te estaba observando y ahora tienes miedo de una sola mujer. Estás huyendo de esta situación difícil. Cuando huyes de una situación difícil, no sé de qué estás huyendo allá, tú que me estás escuchando, te vas a exponer a caer en depresión, te vas a deprimir. Permita que yo le pregunte en esta mañana, ¿de qué estás huyendo? ¿Qué tipo de problemas difíciles estás enfrentando en este momento que simplemente es más fácil que la pospongas y entonces diga, bueno, yo voy a esperar unos 15 años más a ver si de aquí a 15 años esto mejora? O no, yo voy a decir algo el otro mes, voy a esperar el otro mesecito para poder hablar de esta situación y lo sigues posponiendo. No, mañana, a partir de mañana, a partir de lunes, y estás posponiendo, no quieres enfrentar la situación, sigues tratando de ignorarla y ¿sabes qué va a pasar con que lo ignores? Que te vas a deprimir. Entonces vas a tener días en las que sientes una tristeza terrible y no sabes por qué estás así, no sabes, pero lo que el Señor te dice en esta mañana, y te lo digo en el nombre del Señor, es hora de que enfrentes esa situación, es hora de que tomes decisiones con la ayuda de Dios, porque si sigues fingiendo que no pasa nada, si sigues queriendo ignorar el problema, si no enfrentas el problema primero va a crecer, pero segundo te vas a exponer a caer en depresión y eso te va a llevar a muchas otras consecuencias. Necesitas enfrentarte con confianza. Necesitas enfrentarte a esta batalla con la confianza de que dependes de Dios y de su poder, no de tu propio esfuerzo. Dios nunca te pide que hagas cualquier cosa en tu propio esfuerzo. Él dice que Él siempre va a estar contigo, que su poder va a estar contigo, que el poder del Espíritu Santo habita en ti, que el mismo poder que levantó al Señor Jesús de los muertos habita en nosotros. Así que la vida cristiana no es solamente tratar de ser como Cristo, es una cuestión de dejar que el Espíritu de Cristo viva a través de nosotros. Yo nunca voy a poder ser igual a Cristo, nunca, porque Él es perfecto y yo no lo soy. Nunca voy a poder ser igual a Dios porque Él es perfecto y yo no lo soy. Voy a intentar serlo. Y por cierto, tú tampoco puedes serlo, porque tampoco eres perfecto. Así que la clave es: descansa en el Señor, permítele al Espíritu de Dios que viva a través de ti. Y yo muchas veces, mire, infinidad de veces, y más en esta época, me he parado aquí frente a este atril diciéndole: Señor, yo no tengo ganas de hablar, sintiéndome terrible por situaciones externas que estaban ocurriendo, sin ganas de hablar, pero me decía a mí misma, Dios, toma el control. Yo no voy a hablar, lo vas a hacer tú a través de mí. Y cuando yo empezaba a hablar, el Señor me levantaba y Él empezaba a hablar a través de mí. Y eso es lo que Dios quiere hacer. Dios te ha dado una promesa y es que Él va a estar contigo. Después está Jonás. ¿Cuál era el problema de Jonás? ¿Cuál fue la causa de su depresión? Y la causa de Jonás fue que estaba frustrado, fue la frustración. Moisés estaba fatigado, Elías tenía miedo y el problema de Jonás era que se sentía frustrado. Simplemente no podía entender lo que estaba pasando. Él no entendía por qué las cosas estaban pasando como estaban pasando.
¿cómo puede perdonar Dios a mis enemigos? O sea, la cosa es que Jonás no podía ver el propósito más grande que Dios tenía con esta gente. Él no podía ver lo que estaba sucediendo. Él no vio la razón detrás de todo esto. Él no podía sentirlo. Así que como no lo podía ver, pues se sentía frustrado. Cuando no se tiene un propósito, cuando tú no ves ninguna razón para la vida, cuando no se ve lo que está pasando, entonces vas a caer en depresión. Es por eso que la belleza de la vida cristiana, lo más hermoso de la vida cristiana es saber y es entender que Dios tiene un plan y que Dios tiene un propósito para mí y que tú decidas seguir ese plan y seguir ese camino. Y entonces logras saber que el Señor un día vendrá por ti y que vas a vivir eternamente con Él. Ya sabes cuál es tu meta. Así que cuando una persona no tiene propósito en la vida, entonces vive frustrado y es trágico, pero hay una gran cantidad de personas muriendo hoy sin haber tenido nunca un propósito de vida. Y hay una gran cantidad de personas viviendo hoy y están pasando por esta vida sin ningún efecto, sin dejar ninguna huella. Se levantan, trabajan, van de vacaciones, ven televisión, tienen hijos, van a comer, todas estas cosas, pero no tienen un propósito de vida, no están dejando una huella en este mundo. Y tú estás en este planeta Tierra para algo más que solo comer, dormir, vivir. La vida sin un propósito es una vida sin sentido. Una vida que no tiene sentido es una vida garantizada para caer en depresión. Necesitas tener un propósito en la vida. Tienes que comprometerte con alguna gran causa que le dé sentido a tu vida, que te haga levantarte cada mañana, que te dé un propósito de vida. Yo me imagino que la depresión probablemente es uno de los más importantes o de los problemas más importantes en cualquier lugar del mundo para este momento. ¿Saben por qué? Porque la gente está viviendo deprisa, la gente trabaja, se levanta para ir a trabajar, vive en un frenesí, están en un nivel alto de energía, compre, tenga, trabaje para comprar, trabaje para tener, pero nunca tiene tiempo para disfrutar lo que compró. Sigues corriendo, pero no tienen un propósito real. Y nadie se detuvo a preguntar, bueno, ¿y yo por qué estoy haciendo esto? ¿Y yo para qué quiero tener tantas cosas? Y si me muero y no disfruté nada de lo que yo tenía, ¿y para qué estás haciendo todo esto? ¿Para qué estás viviendo tu vida solo para cosas materiales? Y no estás dándote cuenta que tu espíritu necesita crecer, espiritualmente necesitas crecer también. ¿Cuál es el propósito detrás de todo lo que tú haces todos los días? Así que, ¿cuál fue la solución de Dios? Vamos a la solución de Dios al problema de Jonás. Y la solución de Dios al problema de Jonás fue que le abrió los ojos a una imagen más grande. Él le amplió la perspectiva. Dios le dijo, no, espérate un minutito, Jonás. ¿Tú crees, le dice el Señor a Jonás, ¿tú crees que estas personas no merecen ser perdonadas? Y Jonás le dijo, exacto, yo creo que esta gente no merece ser perdonada. Y Dios le pregunta a Jonás, ¿y tú mereces ser perdonado, Jonás? Mire, Dios nunca nos da lo que nos merecemos. Gracias a Dios, Él nunca nos da lo que nos merecemos. Porque si Él nos diera lo que nos merecemos, como yo lo digo en la iglesia, nos mandaría un rayo. Pero Él nunca nos da lo que merecemos, Él nos da lo que necesitamos. Y lo que necesitamos es el perdón, lo que necesitamos es una segunda oportunidad, lo que necesitamos es el poder para superar nuestros malos hábitos de vida, lo que necesitamos es un propósito de vida. Dios le dijo a Jonás, abre los ojos. Si yo trato a todos de la forma en que la gente se merece, nadie podría tener nada en la vida. Pero yo trato a la gente de acuerdo a mi gracia, dice el Señor. Yo trato a la gente de acuerdo a mi misericordia. Cuando Dios le abre los ojos a Jonás y le muestra que esa gente merece la pena, cuando tú entiendes que la gente que está a tu alrededor, también por ellos murió Cristo, entonces tu perspectiva se amplía y empiezas a dejar de pensar de una manera tan egoísta y solamente pensando en ti. Así que cuando Jonás abrió su mirada, empezó a ver todo el asunto, veo toda esta situación y se da cuenta que todo encajaba y ya no se deprimió más. Miren, 3 grandes hombres de Dios, servidores de Dios, sin embargo, cayeron en depresión. Así que hay algo aquí que es importante que entiendas, significa algo importante, y es que no es pecado que te deprimas. Eso no es pecado. No es pecado que te sientas esos momentos o que tengas estos episodios. ¿Sabes cuál es el pecado? El pecado está en lo que haces en medio de esta depresión. Es tu respuesta a la depresión. Cuando ella llega, ¿qué es lo que haces? Empiezas a tener autocompasión, empiezas a gritarle a Dios. He conocido en estos días gente que está peleada con Dios por lo que está pasando. Y Dios dice, dime tu problema, sé honesto. Si deseas quejarte, ven y quéjate. Eso es lo que te está diciendo el Señor. Pero también quiero que escuches, que yo te diga, que te dé cuál es la causa. Y quiero cambiar tu perspectiva.
¿Qué significa todo esto que estudiamos para mí hoy? ¿Qué tiene que ofrecer Jesucristo en un momento de depresión en tu vida? Mire, yo quiero que entiendas esto y esto es importante, quizás lo más importante en esta mañana. Y es que Jesucristo te va a dar lo que tú necesitas y hay 3 cosas que tú necesitas. Lo primero es que Jesucristo te va a dar un propósito de vida. Si estás deprimido porque te sientes frustrado y no ves un fin de vida, no ves, en realidad ves que tu vida no tiene sentido, es como un ciclo que pareciera no tener fin, que parece que no estás haciendo ningún progreso, lo que el Señor te está diciendo es: yo he venido a que tengas vida y a que la tengas en abundancia. Jesucristo te está ofreciendo en esta mañana un propósito para vivir. Mire, Dios puede hacer una gran obra en tu vida. Se hizo un estudio, mire, quiero leerles este estudio, en una universidad, la Universidad Medical Center, y descubrieron estadísticas interesantes. Quiero leérselas a ustedes. Esta gente hicieron estadísticas y se dieron cuenta que la gente, después de que había comprometido su vida a Cristo con un compromiso sincero y de verdad, no emocional, no de domingo, no de un ratito, sino un compromiso con Él de verdad, el 92% de esta gente eran menos depresivos. El 93% sentían más alegría y más entusiasmo para empezar las cosas. Y el 95% eran más amorosos. ¿Y saben por qué pasó y hubo estos cambios? Porque eran más alegres. ¿Y por qué? Porque tenían un propósito de vida. Porque tenían un propósito para vivir. Esa es una de las cosas que a mí me atrajo a entregar mi vida a Jesús. No fueron los argumentos doctrinales o teológicos, ni siquiera ningún sentimiento de culpa o algo así. No, fue que yo vi cristianos que tenían una alegría que era contagiosa y que sabían hacia dónde se dirigían, que tenían claro que si morían a dónde iban a estar, que tenían claro cuál era su propósito de vida, que en medio de cada situación ellos eran hombres y mujeres de mucha confianza en el Señor. Así que yo pregunto, ¿puedes ver la obra de Dios en tu vida? Eso va a ayudarte a la depresión. Las personas más felices del mundo que yo conozco son las personas que se han sintonizado con el plan de Dios y están viviendo de acuerdo a su voluntad. Así que yo tengo grandes sueños para nuestra iglesia, grandísimos sueños para nuestra iglesia, pero las personas más felices que conozco son las que están involucradas a un nivel más profundo. Tal vez no estás frustrado, tal vez estás deprimido, es porque tienes miedo y tal vez has estado huyendo por años de una situación difícil y no has querido enfrentarla. Hoy el Señor Jesucristo no solamente te ofrece un propósito para vivir, sino que Él te da una promesa. Él te dice: no temas porque yo estaré contigo, no temas porque yo te voy a guiar, no temas porque yo te voy a dirigir, nunca te dejaré, nunca te abandonaré, yo me voy a ocupar de ti. Cuando tú sacas provecho de las promesas de Dios, ¿sabes qué va a pasar? Que el perfecto amor de Dios echa fuera todo temor. Así que tal vez la depresión que tengas es el resultado de la fatiga y entonces Jesús te va a dar el poder para vivir. Y vas a darte cuenta de que las cosas van a empezar a cambiar. Tú te vas a cansar de tratar de resolver las cosas a tu manera, de tratar de responder los problemas a tu manera y hacer las situaciones en tus propias fuerzas, porque es que el ser humano no fue creado para eso. Él no nos hizo para estar resolviendo las cosas solo. El Señor espera que seamos dependientes de Él. Si tú intentas hacer las cosas solo y manejar las presiones y la tensión de la vida, te vas a agotar, te vas a cansar y te vas a deprimir. Y lo que Dios te está diciendo es: permíteme hacer una diferencia en tu vida. Tal vez estás cansado emocionalmente y hoy Jesús te dice: vengan a mí todos los que están cansados y preocupados, porque yo quiero hacerlos descansar. Te ofrece un propósito de vida, poder para la vida, y te ofrece una promesa en sus palabras. Es la mejor noticia que yo puedo compartir con ustedes en esta mañana. Dios quiere hacer un cambio en tu vida. Así que yo sé, mire, es importante, escúchenme esto bien. Yo sé que muchos de ustedes están pasando hoy por momentos difíciles. Tal vez están luchando y luchas financieras, luchas de salud, luchas en su matrimonio, luchas en sus relacionales, yo no lo sé. Pero usted está pasando tal vez por un momento difícil en este momento. Y permítame decirle esto en el nombre de Dios. Dios sabe lo que estás viviendo. Y Dios se preocupa por ti. Dios te ama y Dios quiere ayudarte y Dios quiere que te relajes y que le permitas a Él actuar. Él te va a dar un propósito si estás frustrado y Él te va a dar una promesa si tienes miedo y Él te va a dar un poder si estás fatigado. ¿No te parece una gran idea que le entregues tu vida a Jesús? Es el mejor trato que quizás hayas hecho. Así que yo voy a pedirte que en esta mañana hagamos juntos esta oración. Amén. Vamos a entregarle nuestra vida al Señor para que Él nos dé un propósito, para que eche fuera todo
todo temor y para poder apropiarnos de sus promesas. Solo haga esta oración desde el fondo de su corazón ahora mismo, y tal vez algunos allá me digan, no, pues yo ya he hecho esta oración antes, yo ya le he entregado mi vida a Cristo, nada más estaba alejado. Pues haz esta oración y reconcíliate en esta mañana con el Señor. Amén. Amado Dios, te doy infinitas gracias por tu palabra en esta mañana. Señor, tú conoces a cada persona que está detrás de esta cámara escuchando este mensaje. Yo te pido que tomes el control de sus situaciones, que hoy ellos vengan delante de ti y te entreguen las causas de su depresión. Tal vez hay algunos cansados porque llevan años cuidando a un paciente, Señor, con alguna enfermedad crónica. Algunos están cansados de lidiar con situaciones de hábitos dañinos de parte de su cónyuge o sus hijos, y están cansados, están fatigados. Tal vez hay algunos que están con miedo y con temor a enfrentar una situación que está ocurriendo y no han querido hablar y no han querido decir nada por miedo. Y tal vez algunos otros dicen, Señor, si yo confronto esto puedo traer más problemas, pero hoy, Señor, tú nos das un plan, nos das un propósito y nos das una promesa. Yo pongo a cada persona en esta mañana delante de ti y te pido que tomes el control de sus vidas. Y tú que estás ahí, me estás viendo, yo quiero que tú abras tu corazón al Señor en esta mañana y le digas, Señor, yo quiero y te pido que entres en mi vida. Quiero que hagas un cambio en mi interior. Dame un propósito para vivir. Dame poder para vivir. Ayúdame a reclamar tus promesas. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Yo me arrepiento de todas las veces que hice mal las cosas. Admito que te necesito. Admito que yo he hecho mal las cosas. Admito que te he sacado de mi vida, pero hoy te pido que me perdones. Y quiero que lo hagas de manera real y verdadera. Dile, Señor, no quiero jugar más a ser Dios. Yo quiero que seas el Dios de mi vida. Y esta decisión de invitar a Jesús a tu vida es el cambio más radical que tú puedes hacer. Este es el punto de partida. Él hoy te ofrece un propósito. Él te dice que va a trabajar en tu vida y que te va a ayudar. Y cada pecado que tú has cometido, Él te ha prometido que si tú los confiesas, Él es fiel y Él es justo para perdonarte. Así que Él en esta mañana te ofrece un nuevo comienzo. Y tal vez tú digas, sí, yo me alejé del Señor en algún momento y tal vez estás deprimido por eso. Créeme que los brazos del Señor están dispuestos para ti, a recibirte nuevamente. Como el hijo pródigo se fue de su casa, el Señor siempre estuvo ahí para recibirlo. Así que dígale, Señor, te doy gracias por la Biblia, gracias por tu palabra que es tan clara, tan precisa. Te agradezco porque me amas. Ayúdame a disfrutar el resto de mi vida. Aleja de mí toda tristeza, toda depresión y toda ansiedad. Y en el nombre de Jesús hemos orado y le hemos dicho todo esto al Señor. Amén y amén. Muchas gracias por haber estado con nosotros en esta mañana. Dios me los bendiga. Recuerden que ahorita vamos a tener la clase dominical. El miércoles estaremos en el estudio bíblico. El jueves tendremos un invitado especial a través de nuestro Facebook Live. Así que esperamos tenerlos a todos conectados con este invitado. Va a ser una sorpresa. Así que todos espero verlos ahí 6:30 de la tarde a través de nuestra página de Facebook. El Señor me los bendiga. Los amo en el amor del Señor. Y gracias por haber estado con nosotros esta mañana. Bendiciones. Bendiciones.